Esta familia es un desastre. No tienen respeto, no tienen reglas morales. Señorita María Reyes, a partir de ahora yo seré la maestra. Hoy es nuestra primera clase. Voy a contarte cómo eran las cosas cuando yo tenía tu edad. Primera lección. Los tiempos pasados eran mejores. Cuando yo tenía tu edad, todo era distinto, completamente distinto. No teníamos televisión, computadoras, licuadoras, microondas. Nos despertábamos a las 6 a.m. Toda la familia trabajaba durante la mañana. Mi padre atendía su negocio. Mi madre lavaba la ropa y ordenaba la casa. Yo, a tu edad, tenía que hacer la cama y cuidar a mis mascotas. Al mediodía, almorzábamos siempre juntos y en silencio. Antes de comer rezábamos. Luego, mi madre limpiaba la cocina y mi padre leía el diario. Cuando terminaba, me enseñaba a leer. Me mostraba las noticias y yo le hacía preguntas y aprendía. Eso era un padre. Eso era educación. Ay, los tiempos pasados eran mejores. No había tanto ruido. Y antes, mucho antes, todo era mejor. Era casi perfecto. Los tiempos del Imperio Inca, por ejemplo, eran épocas de gloria y esplendor. El pueblo de los felices. Así lo llamaban algunos. En el Imperio Inca, todos trabajaban la tierra y vivían en grandes comunidades muy organizadas. Su modo de vida era simple. Comían maíz, legumbres y verduras. Tío, Antonio Banderitas. Dime, Carlitos. La abuela Socorro repite todo el día que los tiempos pasados eran mejores. ¿Es verdad? ¿Dice la verdad la abuela? Antes no existía internet, no había películas, no había televisión. No se podían ver los partidos de fútbol en vivo y en directo. Es cierto, pero la abuela Socorro dice que antes las personas eran más respetuosas y más educadas. Y ella tiene un poco de razón. Antes no había superpoblación, no había problemas ecológicos, las familias eran muy unidas y pocas personas se iban a trabajar a otro país. Eso es muy frecuente ahora. Pero tampoco existían las historietas y los superhéroes. ¿Qué hacían las personas que querían ver una película? ¿Era imposible? ¿Y la ropa? ¿La comida? ¿Es verdad que no había supermercados y que muy pocos escuchaban música? ¿Cómo es una vida sin música, sin películas y sin superhéroes? Cuando yo era joven la televisión ya existía. Creo que no puedo imaginar un mundo sin televisión. Tampoco había autos, camiones o motocicletas. Viajar era mucho más difícil y quedarse en casa, en cambio, era normal. ¿Antes las personas no viajaban? No puedo creerlo. Viajaban, claro que viajaban, pero lo hacían con mucha menos frecuencia. Viajaban en barcos o en trenes. Los abuelos de tu abuela, por ejemplo, eran de un país muy lejano y tenían una vida completamente distinta. En esa época no había heladeras, por ejemplo. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¿Esa era la misma época en que había dinosaurios en la Tierra? No, Carlitos, eso era mucho, mucho antes. Entonces, ¿tiene razón la abuela Socorro o no? No lo sé, Carlitos. Creo que son épocas demasiado distintas. Pero en el pasado, yo jugaba solo en las calles de los aromas. Y en el pasado, no tenía amigos. Y en el pasado, tú estabas en otro país, lejos de nosotros. ¡Y ahora estás aquí! ¿Qué ocurre? ¿Por qué vendo pocos libros últimamente? Neruda, García Márquez, Onetti, Felisberto Hernández, Junot Díaz, Borges, Cortázar, Galeano. Hay muchísimos libros buenos para leer, millones de ellos. ¿Ya nadie lee? Los jóvenes no leen. Los niños juegan todo el tiempo a la computadora y los mayores trabajan. Pero, ¿no son siempre así las cosas? ¿Es todo digital ahora? ¿Todo se hace por computadora? Antes las personas leían libros. Cuando yo era joven leía revistas y libros y veía televisión solo por las noches antes de comer. En la escuela leía las obras clásicas de la literatura. ¿Qué está pasando ahora? Libros digitales, personas digitales. Tengo que hacer algo. Mi librería no es un lugar del pasado,
Siempre hay libros increíbles. Siempre.